Bueno, entonces el día de hoy, pues vamos a entender un poquito el proceso de los sistemas binarios, lo que es la numeración binaria, cómo funciona un equipo o un computador, un software a través de impulsos, a través de código binario, que es así como se transfiere la información al interior del computador. Es importante que conozcamos esto porque de acuerdo a esto podemos aplicar diferentes estrategias que nos permitan optimizar de una u otra manera alguno de los procesos que tengamos o que querramos implementar dentro de nuestro proyecto de software. Inicialmente, perdón, acá, sistema de numeración binaria. Bueno, la diapositiva ahí, aclarar, en la anterior clase habíamos dicho que la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, no estaba en la plataforma activa, pero sí está la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Y de acuerdo a, pues, el acuerdo que hicimos con los compañeros que estuvieron conectados en la clase el día en la que hicimos el acuerdo, pues todos quedamos en presentar esta investigación, más no la que se propone en la guía. ¿Sí? Pero entonces entreguemos esa evidencia en actividad de aprendizaje 3. Eso para quienes no la hayan entregado aún. Hasta el jueves de la semana pasada, ninguno había entregado por la confusión que había del espacio. Se aclaró, pero sin embargo volvemos a aclararlo ahora, para que por favor entreguen en este espacio esa evidencia. Continuamos con el sistema de numeración binario, que como aquí lo estoy explicando, la mayoría de nosotros usamos máquinas digitales como calculadoras, computadores, todos los días, celular, ¿sí? Pero muy poco sabemos de cómo es que funcionan. El sistema binario es lo que usan los sistemas de cómputo en el nivel más básico para representar y almacenar esa información. De ahí que nosotros vemos que cuánto pesa una imagen, que 1 megabyte, que 2.5 megabytes, que 1 kilobyte, ¿sí? Las memorias de 1 gigabyte, de 2 gigabytes, ¿sí? El procesador de 32 bits, de 64 bits, ¿sí? Eso es porque todo funciona a través de el sistema de numeración binario. Quizás uno de los sistemas de numeración más utilizados en todo el mundo sea este, el sistema de numeración binario. El sistema de numeración que utilizamos habitualmente o normalmente, el que nosotros mencionamos diariamente, es el sistema decimal, ¿sí? No decimal porque viene acompañado de una coma y tiene dígitos que representan alguna cantidad que no es un número completo o un número entero, sino que así es como llamamos generalmente a nosotros el sistema de numeración que nosotros manejamos, decimal, ¿sí? O base 10. Entonces, cuando hablamos de sistemas de numeración binario, estamos hablando de un sistema de numeración base 2. Ahorita vamos a comprender por qué. El sistema binario es utilizado por computadoras y por todos los dispositivos informáticos de uso cotidiano. Es por eso que este sistema es muy importante para nosotros, siendo vital conocer cómo es este sistema y para qué sirve. El sistema de numeración binario o código binario, como normalmente podemos encontrarlo, es un sistema de numeración que es utilizado para representar cualquier cantidad de información en un computador, independientemente de su representación, sea texto, sea imagen, sea video, todo tipo de dato, o simplemente procesar instrucciones en una computadora o en un dispositivo informático de cualquier tipo. Dicho sistema de numeración, como su nombre lo indica, se basa en solo dos dígitos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que son los dos bits. ¿Cuáles son? El 0 y el 1, que vendría siendo los impulsos eléctricos. Perdón.
Bueno, para que lo entendamos un poquito más, el sistema de numeración tiene muchos usos, desde la programación de microprocesadores, transferencia de datos, cifrado de información, hasta comunicación digital, electrónica y otras áreas relacionadas. Todo en cuanto a funcionamiento de dispositivos electrónicos. En la pantalla estamos viendo eh, cuáles son las cantidades que representan cada una de las unidades que nosotros normalmente mencionamos cuando hablamos de almacenamiento o de dispositivos de cómputo, ¿sí? Que viene siendo bit, lo más pequeño, el byte, que viene siendo el siguiente, más grande, kilobyte, más grande que el byte, megabyte, mucho más grande que el kilobyte, gigabyte, que también está compuesto por muchos megabytes, y terabyte, que también está compuesto por muchas gigabytes, ¿sí? Entonces, tengo ahí que un bit pasa en 8 bits, quiere decir que es un byte. 1024 bytes, estamos hablando de un kilobyte. 1024 kilobytes, estamos hablando de un megabyte. 1024 megabytes, hablamos de un gigabyte. Y 1024 gigabytes, hablamos de un terabyte. ¿Sí? O al contrario, cuando nosotros vayamos a convertir, ¿sí? O multiplicamos o dividimos, ¿sí? Ahora, bueno, antes de esto, explicación. ¿Por qué cuando hablamos de kilo, normalmente nosotros, kilogramo, que es lo que más conocemos, un kilo vendrían siendo 1000 gramos, pero ¿por qué acá 1024? Y no gramos, sino bytes, ¿sí? Esa es la razón por la que este sistema de numeración se llama binario, como lo mencionamos anteriormente, solo 2 bits, es decir, potencias de 2, ¿sí? 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32 por 2 64 por 2 128, ¿sí? Y así potencias van armando o van llegando hasta el 1024, que es la unidad en la que nosotros hacemos la referencia para poder hacer las conversiones. Entonces, un ejemplo de cómo se puede utilizar este tipo de numeración también puede ser en lo que estamos viendo en el momento en pantalla, ¿sí? Para los cuadros en blanco vendría siendo un bit o un impulso eléctrico, y para los cuadros en negro vendría siendo el cero o la ausencia de bits, ¿sí? Un impulso o no hay impulso, ¿sí? Y entonces es así como en el ejemplo, para entender un poquito mejor, podemos representar una imagen, ¿sí? Donde hay impulsos y donde no los hay, ¿sí? El uno y el cero. Ahora, si nosotros asociamos la imagen que está a nuestro lado izquierdo con la imagen que está a nuestro lado derecho, estamos en nuestro lado derecho con un cuadro en el que se están representando los impulsos, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Pues que veamos cómo es que trabajan esos impulsos para poder representar esa X que queremos mostrar en este caso. Esto como ejemplo para entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Entonces, en este caso, en los espacios en los que no tenemos números o código binario, pues la idea para entender un poquito mejor es observar con qué número lo debemos complementar, con el cero o con el uno, hablando de bits. Ahora,
Conocemos entonces el código ASCII, que también puede ser que lo hayan escuchado anteriormente acá en el campo de sistemas, que es la representación de los computadores del texto. El código ASCII es un sistema popular para representar texto binario y como estamos mostrando en la tabla, estamos indicando el número que representa cada letra, código ASCII. Entonces, en el ejemplo expresamos la palabra hola en sistema binario, ¿sí? Una sola palabra representada en sistema binario, es decir, cuántos impulsos deben haber para representar cada una de esas letras, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tabla, observamos que la letra H corresponde al 72 y el 72 en código binario vendría siendo 010010000. Ahora, aquí hay algo que aclarar. Cuando hablamos de sistema de numeración binario, no existe el 10, no existe el 100, no existe el 1000, no existe el 10.000. Solo el 0 y el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros decimos 0, 100, 1111, estamos mal, ¿sí? Debemos nombrar cada uno de los bits como se debe. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora, la letra O corresponde al 79 de acuerdo a la tabla. Entonces, ese 79 convirtiéndolo en código binario vendría siendo los impulsos que se están mostrando ahí. ¿Sí? Asimismo, con la letra H, la letra L, perdón, ¿sí? Que corresponde al 76 y ese 76 convertido en binario viene siendo el 01001100. ¿Sí? Y por último, la letra A, que corresponde al 65 de acuerdo a la tabla, y ese 65 decimal convertido a binario vendría siendo el 01000001. ¿Sí? Esa cantidad de impulsos son los que representan al interior del computador la palabra hola. ¿Sí? Al finalizar tenemos la palabra hola en sistema binario vendría siendo todos esa cantidad de bits que estamos viendo ahí en el momento. Y esos vendrían siendo los impulsos que hacen que el procesador entienda que lo que estoy haciendo ahí es representar o escribiendo la palabra hola. ¿Sí? Ahora, hay algo importante que tenemos que conocer. El código ASCII es el código con el que inició el sistema de representación de texto en los computadores. Pero como todo en los sistemas va evolucionando, se presentaron algunos problemas por los que el código ASCII ya tuvo que actualizarse. Y ahí es cuando nacen otros sistemas de numeración que generalmente nosotros manejamos en la programación. ¿Sí? Entonces, la solución universal vendría siendo cuando revolucionó esa representación de texto con la globalización y la necesidad de manejar textos en cualquier idioma del mundo, chino, japonés, árabe, entre otros, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de un idioma diferente, pues ya existen unos símbolos por ahí que tal vez con el código ASCII era muy difícil representarlos. Y entonces es ahí cuando nacen unas nuevas sistemas de numeración, ¿sí? Entonces, Unicode es un estándar que busca asignar un número único a cada carácter de cada idioma del mundo. Incluye símbolos matemáticos, emojis y caracteres históricos. Es un conjunto de caracteres mucho más grande que el ASCII y sigue creciendo. Para almacenar estos números Unicode existen diferentes esquemas de codificación de Unicode, siendo los más comunes el UTF-8, que ese sí lo debemos conocer.
¿sí? UTF-8 es el más popular hoy en día y al estar en la web es una codificación de longitud variable, lo que significa que los caracteres más comunes, como el ASCII, se representan con un byte, mientras que otros caracteres, como los idiomas asiáticos o emojis, pueden usar 2 o 3 o incluso 4 bytes. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos acá de un bit y de un byte? Exacto. Entonces, ¿qué dice ahí? Que un byte son 8 bits, ¿sí? Ahí la explicación de la numeración que tenemos nosotros acá. Cada uno de esos códigos binarios tiene 8 caracteres. La letra H, por ejemplo, viene representada por 8 caracteres, es decir, 8 bits, lo que representa un byte, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Cada uno de ellos es un bit que juntos completan 8 bytes, perdón, 8 bits, y 8 bits vendrían siendo un byte, ¿sí? Entonces, ¿dónde estábamos acá? Mientras que otros caracteres, eh, bueno, pueden usar no solo 8, sino 16, 24 o 32 bytes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un número mucho más grande, ¿sí? Su gran ventaja es que es retrocompatible con ASCII y un archivo ASCII válido también es un archivo UTF-8. También existe el UTF-16 que utiliza 2 bytes para la mayoría de caracteres. Existe el UTF-32 que utiliza 4 bytes fijos para cada carácter. Y entonces, esa es la razón por la que es importante que conozcamos como desarrolladores este sistema de numeración. Vamos entonces a ver cómo es que hacemos esos ejercicios de conversión de una manera práctica. En un segundito ya les comparto pantalla. Listo. Entonces, muchachos, eh, para el ejercicio vamos a hacer un ejercicio práctico aquí entre nosotros para entenderlo mejor. Hablemos de, a ver, Juan Camilo Victoria, regálame un número decimal de 2 dígitos, por favor. 2,5. No, ahí Ah, está ya. la aclaración de por qué pedí un número decimal. Cuando hablamos de sistemas de numeración en computadores, un decimal no quiere decir que sea un número que está acompañado por la coma, ¿sí? Que tiene números decimales como normalmente los conocemos, sino un número normal como nosotros los nombramos diariamente, ¿sí? Vale, entonces 50. Ok, 50, ¿sí? Tengo aquí, déjame un segundito. Bueno, voy a ir haciendo el ejercicio. Voy a borrar esto acá para que comprendamos cómo es la conversión, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a convertir un número decimal a binario, ¿sí? El 50 dividido entre 2 vendría siendo 25. 25 por 2, 50. A 50 no le sobra nada. 25 entre 2, 12.
12 por 2, 24. A 25 le sobra 1. 12 dividido entre 2 a 6. 6 entre 2, 12. A 12 le sobra 0. 6 entre 2 a 3. 3 dividido 3 por 2, 6. A 6, 0. ¿Sí? Y 3 dividido entre 2, 1. 1 por 2, 2. A 3 le sobra 1. ¿Listo? Y en este caso aquí ya convertimos nuestro número decimal. Denme un segundito. Vamos acá. Listo. Ahí para que se comprenda mejor. Convertimos nuestro número decimal, que vendría siendo el 50, a código binario. ¿Por qué hice yo la flecha azul indicando hacia arriba? Porque ese número se representa de abajo hacia arriba. ¿Sí? 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, ¿cierto? Entonces, cuento yo 6 bits y empiezo de abajo hacia arriba. 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Listo? Y esa cantidad de impulsos que estamos viendo en este caso ahí es la cantidad de impulsos que deben emplearse para representar ese número 50, un número decimal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Hay otra manera para convertir un número decimal. Aclaración acá. ¿Cuándo termina la división? Cuando yo ya tengo un número que ya no se puede dividir entre dos, es decir, un número menor a 2, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? 3 entre 2 a 1, 1 por 2, 2, a 3 le sobra 1, 1 ya no se puede dividir entre 2, entonces ahí para la operación y desde ese número empiezo yo a contar hacia arriba para poder convertir o expresar el código binario del número 50, ¿sí? Hay otra manera de convertir este número también, ¿sí? Y es entonces cuando nosotros conocemos la tabla del código binario, ¿sí? Debemos construirla y para construirla simplemente tenemos que escribir las potencias de 2, como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? 2 a la 0, todo número elevado a la 0 viene siendo 1, ¿sí? 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, perdón, los voy a ir resaltando acá, ¿sí? 2 elevado a la 3 es 8, 2 elevado a la 4 es 16, 2 elevado a la 5 32, 2 elevado a la 6 64, y así continuamos elevando hasta llegar a un número acorde a la cantidad que nosotros necesitemos convertir, ¿sí? Ahora, Juan Camilo Victoria ya me diste un número. Ahora tú, Juan Camilo Incopié, regálame un número decimal de 3 dígitos. Bueno, ya que Hincapié no participa, El entonces, 5, buenas tardes. Qué pena, es que estaba pensando, calculando que tuviera más o menos 3 bits el 5, ¿no? sí, ¿cuál me dices? El 5 No, de 3 un, bits no, o un número decimal de 3 dígitos. de 3 dígitos. Ah, de 3 dígitos, el 111.
Listo. Ojo que en este caso, gracias. Tenemos entonces una segunda manera de convertir números decimal a binario. ¿Sí? ¿Cómo? Construyendo la tabla de las potencias, como lo mencioné anteriormente, y haciendo la resta. ¿Sí? Entonces, deme un segundito. ¿Dónde está? 111. Acá. Listo. Para saber qué número debemos restar, nosotros debemos remitirnos a la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? En la tabla nosotros observamos qué número es inmediatamente menor a 111. De acuerdo a la tabla, el 128 es mayor, el 64 vendría siendo el menor a 111, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente restamos 111 menos el 64 y nos quedó como resultado el 47. Ahora, el número inmediatamente menor al 47, de acuerdo a la tabla de potencias, vendría siendo el 32, ¿sí? Ubicamos el 32 y restamos 47 menos 32, 15. El 15 lo pasamos acá. Listo. Ahora, el número inmediatamente menor a 15, de acuerdo a la tabla de potencias, vendría siendo el 8. Restamos 15 menos 8, ¿sí? Que vendría siendo 7. Igual lo pasamos al otro lado. Y de acuerdo a la tabla, ¿cuál es el número inmediatamente menor? A 7. El 4. 4. Restamos 7 menos 4, 3. ¿Sí? Pasamos el 3 acá. El número inmediatamente menor al 3 es el 2. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Lo pasamos acá. ¿Cuál es el número inmediatamente menor? Ya no hay, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, termina la operación ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Donde están ubicados las potencias que nosotros convertimos en este momento, o las que hicieron parte de nuestra resta, ubicamos el número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que donde está el 64, ubico el 1. Donde está el 32, ubico el 1. Donde está el 8, ubico el 1. Donde está el 4, ubico el 1. Y donde está el 2, ubico el 1. ¿Sí? En los demás espacios yo ubico el 0, porque están en blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que el código binario es 1101110. Es la representación binaria del 111 en decimal. Otra manera de convertir. Entonces, o lo podemos hacer dividiendo entre 2, o lo podemos hacer pues restando las potencias de 2, ¿sí? De acuerdo a la tabla. Ahora, es muy diferente el proceso que nosotros debemos realizar cuando vamos a convertir de binario a decimal. ¿Sí? Ya no tenemos que dividir, sino tener en cuenta las potencias de 2, porque estamos hablando de binario. ¿Sí? Entonces, nuevamente construimos la tabla de potencias y en este caso, como vamos a convertir de binario a decimal, ubicamos, a ver, quitemos esto acá.
para no equivocarnos. Listo. Dame un segundito, alguien estaba solicitando entrar a la reunión. Listo. Bueno, ahora entonces, Juan Camilo Hincapié. No, ya, Victoria. Juan Camilo Victoria, porfa, regálame un número binario de 8 bits. Instructor, podría ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bueno, entonces, lo escribí 3. Bueno, el último 0 borrémoslo. ¿Listo? 8 bits nada más. Tú me nombraste el 0 al final. Ese 0 cuenta si hubiéramos pedido un número de binario de 9 bits, ¿sí? En este caso lo pedimos de 8 bits. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Ubicamos ese número que me acabaste de mencionar, binario, debajo de la tabla, iniciando de derecha a izquierda, ¿sí? 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Listo? Tenemos 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Ahora, donde ubicamos nosotros el número, multiplicamos por la potencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? 1 por 64, 64. 1 por 32, 32. 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. ¿Sí? Y finalmente sumamos 64 más 32 más 4 más 2 más 1, teniendo como resultado la suma de esos números el 103. ¿Qué quiere decir? Que el código binario que Camilo Victoria nos dio a través de los 8 bits se transforma en 103 cuando hablamos de un número decimal. ¿Sí? Y entonces, el mismo proceso se debe llevar a cabo cuando hablamos nosotros de un número octal. ¿Sí? Cuando hablamos ya no de un número binario, recuerden, binario 2 bits son divisiones entre 2. Si hablamos de octal, son 8 bits. Entonces hay que hablar de divisiones entre 8 y es lo mismo. ¿Sí? Dividimos entre 8, el residuo lo ponemos a un lado. Ah, bueno, aquí hay algo que aclarar, muchachos. ¿Qué pasa cuando hablamos de números octales? Que ya no estamos hablando solo del 0 y el 1, sino del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué no el 8? Porque del 0 al 7 ya tenemos 8 bits. ¿Es correcto? Y entonces, en este caso, si hablamos de octal, ya puede aparecer el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Sí? Y hacemos la misma división, el mismo proceso, como lo estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Vamos a convertir de decimal a octal el 1150. ¿Sí? ¿Qué hago? Lo divido entre 8. Entonces ahí me da un resultado. Me sobra 6. El 143 entre 8 a 17. Me sobran 7. 17 entre 8 a 2. Me sobra 1. Y así como hice acá, el mismo proceso. Los números se escriben de abajo hacia arriba. 2, 1, 7, 6. Octal. Recuerden, no es 2176 porque no estoy hablando de un número decimal. Estoy hablando de un número octal.
Entonces vendría siendo 2176, la equivalencia de octal del 1150 en decimal. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces de octal a decimal? Lo mismo o el mismo proceso como lo hicimos con el binario, pero en este caso ya no son potencias de 2. Ya estamos hablando de 8 bits, entonces ya son potencias de 8. Construimos la tabla y hacemos el mismo proceso. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a convertir de binario a octal. ¿Sí? Para eso debemos construir una tabla y el proceso es mucho más sencillo. Permítanme. Listo. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos o convertimos de binario a octal? Debemos construir una tabla. ¿Sí? La tabla debe estar con los números octales, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué hasta el 7? Porque ahí tengo 8 bits y por eso es octal. ¿Sí? Y acá, en código binario, simplemente construimos o iniciamos primeramente con ceros, ¿cierto? 4 ceros en la primera columna. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y seguimos con 4 unos. 1, 2, 3, 4. La segunda columna ya no es 4, sino 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos. Y la tercera columna ya no es 4 ni 2, sino 1. ¿Sí? Entonces, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Y con eso tenemos las equivalencias ya de binario a octal. Y simplemente las reemplazamos. Sea de binario a octal o de octal a binario, el proceso es el mismo, compararlo en la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, regálame, Juan Camilo Hincapié, un número octal que solo contenga 3 bits o 3 dígitos. 767. 7, a ver, pongámoslo por acá, inicialmente. 767. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Comparo 7, 6, 7, ¿cierto? Comparo esos números y de acuerdo a la tabla tengo 3 bits en cada número, ¿cierto? Entonces, el 7 vendrían siendo 3 bits, un grupo de 3 bits que vendrían siendo, de acuerdo a la tabla que construimos, el 111. Perdón, listo. El segundo vendría siendo el 6 y de acuerdo a la tabla el 6 es 110. Y el 7 nuevamente los 3, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y de esta manera convertí el número octal 767 a binario. ¿Sí? Grupos de 3 comparando en la tabla. Ahora, eh, Daniel, tú llegaste hace un momentico, entonces veamos si hasta ahorita has comprendido lo que hemos explicado, lo que alcanzaste a escuchar, o de lo contrario, pues ya al retomar el video, aclaras lo que tengas que aclarar, ¿sí? Regálame, no, perdón, tú no estuviste cuando hablamos de binarios, entonces, Juan Camilo Victoria, regálame un número binario de 9 bits.
Entonces podría ser 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Listo. Y entonces miren que el número binario que Juan Camilo me acaba de dictar ahorita, lo voy a convertir a octal. ¿Qué hago? Comparo en la tabla nada más, ¿cierto? Igual, grupos de 3. Miren que si yo le hubiera pedido un número binario de 7 bits, entonces son grupos de 3, el primer grupo de 3, acá, separo grupos de 3, ¿cierto? Grupos de 3, ¿sí? Y suponiendo que hubieran sido solo 7 bits, el segundo número, el último número ya no son grupos de 3, sino que tendría un solo número, ¿sí? ¿Qué hago con los otros dos espacios que me sobran? Les agrego 0 para poder hacer la conversión, ¿sí? Cuando tengo un número que no corresponde o que no me alcanza para completar la tabla o los grupos de 3, simplemente a esos números o a esos espacios les agrego 0, ¿sí? Para poder hacer la comparación en la tabla. Pero en este caso se lo pedí de 9 bits, tenemos grupos de 3 completos. El 0, 1, 0, de acuerdo a la tabla, viene siendo el 2. El 1, 1, 0, de acuerdo a la tabla, vendría siendo el 6. Y el 1, 1, 1 vendría siendo el 7. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que convertimos el binario a número octal. ¿Sí? ¿Cómo? Con la tabla que construimos de las potencias. ¿Sí? Perdón, sí, de las potencias no, con la tabla que construimos del binario y el octal, con 8 bits, iniciando desde el 0. ¿Sí? Acá la explicación que les di ya ahorita de octal a binario. Y entonces ahora ya encontramos nosotros el número hexadecimal. ¿Qué quiere decir hexadecimal? Cuando es binario son 2 dígitos, cuando es octal son 8 dígitos, cuando es hexadecimal son 16 dígitos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en nuestro sistema internacional de números solo conocemos del 0 al 9. Del 0 al 9, ¿cuántos dígitos hay? 10. Correcto. Por eso se llama sistema decimal. ¿Listo? Esa es la razón. No se llama sistema decimal porque es un número que va acompañado de alguna expresión que no alcanza a completar una unidad, por ejemplo el 2,5. No, sino que decimal en este caso es por eso, porque son 10 dígitos, ¿sí? Del 0 al 9, decimal. Bueno, ahora vamos a construir entonces la tabla de los hexadecimales, ¿sí? Ya construimos la del octal que venía hasta el 7, ¿sí? Ahora, como son 16 dígitos completo, 8, 9, y ahora ya no puedo utilizar el número 10 en la tabla porque el número 10 ya no existe, ¿sí? Si yo hablo del 10, ya habría hablando en número binario del 1 y el 0, y eso está mal. Y ahí es cuando se acompaña entonces el número de letras. A, B, C, D, E, F. Para completar 16 números o 16 dígitos. ¿Sí? Entonces 9, 10 vendría siendo el A, 11 vendría siendo el B, 12 C, 13 D, 14 E y 15 F. ¿Sí? Y en este caso el número binario ya no lo vamos a convertir con 4 ceros y 4 unos, sino que iniciamos con 4 columnas y en la primera columna vamos a rellenar
8 ceros. ¿Sí? Y luego 8 unos. ¿Listo? De acuerdo a las potencias, después del binarias, antes del 8, ¿cuál está? El 4. Entonces, completo con 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos. ¿Listo? Luego del 4, de acuerdo a las potencias de 2, ¿cuál sería el número anterior? El 2. Entonces, viendo 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, hasta completar la tabla. Y luego el 1. Un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Y con eso, nosotros ya construimos la tabla de conversiones. ¿Listo? En este caso, el binario tiene 4 bits. 0, 0, 0, 0. Para representar el 0 en hexadecimal, 0001 para representar el 1, 0101 para representar el 5, 1000 para representar el 8 y 4 unos, 1111 para representar la letra F, que vendría siendo el último dígito o el último bit. ¿Sí? Y simplemente para convertir, nuevamente construyo la tabla y grupos de números. Pero miren que acá yo tengo grupos binarios con 3 dígitos, por eso son grupos de 3 números. Pero en este caso ya tengo 4 dígitos, entonces vienen siendo grupos de 4 números. ¿Sí? Ahora hagamos el ejercicio acá. Juan Camilo Hincapié, regálame un número binario de 5 dígitos, 5 bits. 1, 1, 1, 0, 0. Listo. ¿Qué hago entonces? Miren que pues yo aquí ya tenía preparado grupos de 4 de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces el primer grupo es 0011 de derecha a izquierda y finalmente el 1. Los demás números, en este caso, como voy a convertir a hexadecimal, debo completar un número de 4 dígitos, los completo con ceros, ¿sí? Y comparo en la tabla a qué número corresponde. 0001 corresponde al número 1 en hexadecimal. 1100, de acuerdo a la tabla, corresponde a la letra C. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el número binario que me acaba de dictar Hincapié en hexadecimal viene representado por el 1C. ¿Sí? O hago al contrario también. Cuando tengo un número hexadecimal, ¿cierto? Es decir, un número acompañado por alguna letra y lo quiero convertir a binario, pues simplemente hago el proceso al contrario, la comparación no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda y complemento de acuerdo al grupo de números que tenga. ¿Sí? Bueno, ahí el otro ejercicio. Ahora, vamos a convertir de decimal a hexadecimal. Recuerden que acá estamos convirtiendo de binario a hexadecimal. En este caso vamos a convertir de decimal a hexadecimal. Prácticamente es el mismo proceso que cuando convertimos decimal a binario, decimal a octal. Decimal a binario dividimos entre 2, decimal a octal dividimos entre 8, decimal a hexadecimal dividimos entre 16 y el mismo proceso. ¿Sí? Por ejemplo acá. Tengo número decimal 2800, ¿sí? Lo voy a convertir a decimal, perdón, a hexadecimal.
Entonces, divido entre 16. 2800 entre 16, 175. 175 por 16, 2800 a 2800, 0, ¿sí? 175 dividido entre 16 a 10, 10 entre 10 por 16, 160 a 175, 15, ¿sí? Y ahora tengo el 10, pero el 10 ya no lo puedo dividir entre 16. Ahí termina la operación, ¿sí? ¿Qué hago? Lo mismo, perdón, que hice en las anteriores operaciones. Tomo esos números de abajo hacia arriba, ¿sí? Y entonces, en este caso, el 10 sí lo debo tomar porque fue el último número. Diez, 15, 0. ¿Por qué estoy hablando de 10, 15 y no de 1, 5, 1, 0? Porque en este caso estoy hablando de hexadecimal, ¿sí? Pero entonces, el 10, de acuerdo a la tabla, viene siendo la letra A. Y entonces ubico la letra A inicialmente, ¿sí? Ahora, el 15 en hexadecimal vendría F. siendo correcto, la letra F, ¿cierto? Escribo la F. Y el 0, de acuerdo a la tabla, 0 es 0, ¿cierto? Entonces, el 2800 en decimal, representado a hexadecimal, es AF0, ¿sí? Y ahora, vamos a convertir de hexadecimal a decimal. El mismo proceso que realicé yo con los anteriores números octal y binario, con las potencias, lo realizo acá. Pero en este caso no son potencias ni de 2 ni de 8, sino que son potencias de 16. Construyo la tabla de acuerdo a la cantidad de número que yo necesite convertir y con eso hago la comparación, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo acá arriba? Miren, los números que me resultaron de la división anterior, ¿cierto? 10, 15, 0. 10, 15, 0. ¿Sí? Y estoy en la tabla de las potencias de 16. ¿Sí? 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16, 16 a la 2 es 256, 16 a la 3, 4096. Como el número que yo quiero convertir es el 2800, pues la tabla ahí termina. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Multiplico el número que escribí arriba por la potencia. 10 por 256, 2560. 15 por 16, 240. 0 por 1 es 0. Y sumo 2560 más 240, que me da un total de 2800. ¿Qué hice con eso? Convertí el número hexadecimal a decimal en la tabla que construí de las potencias hexadecimales, es decir, potencia de 16. ¿Sí, muchachos? Ahora, en la guía, nosotros tenemos propuesta una actividad de aprendizaje que, teniendo en cuenta que la cambiamos de acuerdo al acuerdo que hicimos, pues no sería la que van a entregar en el espacio de actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, sino que comprobamos el aprendizaje que aquí en el video estamos indicando y realizamos
lo que estamos viendo en el momento aquí en pantalla. ¿Sí? Ilustrar el proceso de conversión a realizar en sistema de numeración para resolver cada uno de los ejercicios propuestos a continuación. Tenemos 5 ejercicios de conversión que tienen que utilizar la tabla. ¿Sí? Ahora, en la grabación, en la descripción del video de YouTube, les voy a dejar el enlace para que descarguen el archivo Excel que se utilizó acá, para que puedan utilizarlo para convertir más fácilmente, ¿sí? Para que no tengan que construirlo, sino que ya lo tengan construido. Y el punto 6, le estoy pidiendo algo diferente. Dice que rellene el cuadro binario, recuerde 8 bits, negro cuando es 0, blanco cuando es 1, de acuerdo con la siguiente información, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que vamos a obtener, esto es un ejemplo nada más, ¿cierto? Un código QR en el que yo voy a poder consultar la calificación en el que se va a representar la calificación de un estudiante que tiene 85 como calificación, su edad en decimal es 23, entonces ese número lo convierto a binario. El código del estudiante es el 16 y la letra inicial de su primer apellido. En este caso, pues, sería el de cada uno de ustedes, ¿cierto? Victoria, la B, V, hincapié, la H, Daniel, Rafán, la R, ¿cierto? Entonces, en la cuarta fila del cuadrito, pues van a convertir el número correspondiente a binario y rellenamos ese cuadro, como para ir comprendiendo un poquito mejor cómo es que funciona esto del sistema binario o el sistema de numeración en las computadoras. ¿Listo, muchachos? En la descripción del video también les voy a dejar este documento de presentación en PDF para que puedan acceder al ejercicio descargando también el PDF a esta propuesta de evidencia de la actividad de aprendizaje 4. ¿Todo claro, muchachos? Sí, señor, pero yo Sí, tengo una señor. consulta. ¿Esa es de qué guía, instructor? Qué pena. ¿Perdón? La actividad es de la guía 4 o de la guía 3. No, esta es de la guía 3, la que estamos viendo de física. Listo, listo, qué pena, gracias. Ok. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, esta es la Y, sesión. instructor, otra cosita, qué pena. Pronto en la descripción del video también nos deja el código de la actividad.